Estás entrando al espacio por excelencia de la información vía Internet. NP Noticias. NP Noticias. NP Noticias, de Coatzacoalcos para el mundo. Estamos todos aquí por una razón, y la única razón que estamos aquí todos es por estas dos personas. Para el futuro, que les vaya muy bien, Luz Barrero y tu familia, que bailan como poca, mucho. Un brindis, salud, un futuro. ¿Qué tal, amigos cibernautas? Muy buenas tardes. Gracias por estar aquí con nosotros. Hoy miércoles 28 de febrero del año 2018. Con el gusto y con el placer de siempre, amigos cibernautas, de estar nuevamente aquí con ustedes en este espacio informativo. Transmitimos como siempre desde el Puerto Internacional de Coatzacoalcos, Veracruz, para todo el mundo. De verdad, muchísimas gracias por permitirnos llegar hasta la comodidad de sus hogares, de sus oficinas, de su trabajo, de su vehículo, donde quiera que usted se encuentre. Muchísimas gracias. Es un placer estar aquí nuevamente con ustedes en esta semana, ya mitad de semana, amigos cibernautas. Y bueno, el tema que sigue dando mucho de qué hablar lo escenifican Ricardo Anaya y José Antonio Meade, ambos señalados en cantidades millonarias de pesos que significan muchísimo en esta campaña electoral. Primero, el ataque que vino en contra del candidato presidencial del Frente por México, Ricardo Anaya, cuando hoy se sabe que vendió una nave industrial en aproximadamente 54 millones de pesos. Terrenos que en su momento fueron comprados también al empresario queretano, el señor Manuel Barrero. Esto sucedió, amigos cibernautas, allá en Querétaro, un terreno que le compró primero al señor Manuel Barrero en aproximadamente 10 millones de pesos. El señor Barreiro en su momento también negó cualquier
vínculo con Ricardo Anaya, e incluso la Procuraduría General de la República envió varias alertas migratorias y lo han encontrado, lo han localizado allá por el rumbo de Canadá, en este otro país, amigos cibernautas. Todo rondó sobre esta cantidad millonaria que se obtuvo por la venta de esta nave industrial en un fraccionamiento de Querétaro. El rollo es que hace aproximadamente pues un par de años, 3-4 años aproximadamente, el señor Barreiro le vendió a Ricardo Anaya un terreno en 10 millones de pesos. Para ello, dice Ricardo Anaya, tuvo que hipotecar incluso su propia casa. Después de 2 años y meses, el señor Ricardo Anaya decidió venderle este terreno al propio Manuel Barreiro en aproximadamente 54 millones de pesos. 54 millones de pesos que eran precisamente del parque industrial donde aparece nuevamente Manuel Barreiro. ¿Cómo se supo todo esto, amigos cibernautas? ¿Cómo salió a la luz todo esto? Resulta que el señor Barreiro contrató a 2 inversionistas, prestanombres, testaferros, como usted lo quiera llamar. Fueron contratados por el señor Barreiro, este empresario inmobiliario queretano, que al sentirse amenazados, se hicieron acompañar en una rueda de prensa por el abogado Adrián Jamac Magrego, quien reveló que sus clientes Alberto y Daniel fueron contratados por Manuel Barreiro para realizar la transacción de 54 millones de pesos a través de distintos paraísos fiscales, con la condición de que no se conociera el origen de dicho dinero. Estos inversionistas construirían personas jurídicas morales, triangularon dinero de varios países, escúchelo usted muy bien, para antes, desde luego, de llegar a las manos de Ricardo Anaya. Para ocultar el origen del dinero y a su beneficiario final, Manuel Barreiro encargó a esos clientes, según lo que dice el abogado de Alberto y Daniel, construir un esquema financiero que se utilizan empresas fantasmas o empresas que son una fachada, como se dice, muy conocidas aquí en Veracruz, y que llevó a cabo el corrupto de Javier Duarte de Ochoa, hoy recluido en una cárcel de la Ciudad de México. Algunas de estas empresas jurídicas colectivas, por prestanombres o testaferros, repito, de toda la confianza del señor Barreiro, a través de las cuales se hicieron transferencias y triangulaciones económicas en distintas partes del mundo, y que de esa forma, repito, se perdiera el origen del dinero. Fue lo que declaró el abogado Jamán MacGregor, abogado de estos dos, digámosle hoy, protegidos de la Procuraduría General de la República, personas las mismas que dieron a conocer cómo estuvo esta triangulación de dinero que involucra directamente al candidato presidencial del Frente por México, Ricardo Anaya, quien en su defensa ha dicho que el dinero le corresponde investigarlo a
a las autoridades financieras, porque él no tiene nada que ver y que esto, como vendedor, no le corresponde indagar el origen por la compra-venta de dicho inmueble. Además, dijo Ricardo Anaya que todo este señalamiento se debe a que el candidato presidencial del PRI, José Antonio Meade, su campaña se encuentra en ruinas, dice Ricardo Anaya, y que por esto se viene dando el ataque orquestado por el PRI nacional. Le preguntaron en una entrevista si es amigo de Barreiro, a lo que el queretano contestó que lo conozco, somos de Querétaro, él es un ejecutivo de un parque industrial y hoy se sabe que más allá de conocerlo tiene una íntima amistad, porque incluso usted lo debe de saber, diversos videos que están corriendo por las redes sociales, se observa a un Ricardo Anaya en la boda de Manuel Barreiro. Luego entonces, cuando se es conocido, simplemente no hay invitación y menos a este tipo de eventos. Se necesita ser muy amigo o amigo del festejado para ser invitado. Así que Ricardo Anaya se encuentra prácticamente acorralado por la Procuraduría General de la República y que, bueno, Ricardo Anaya, tal parece que su campaña se ha detenido y que el candidato del PRI ha venido subiendo hasta colocarse casi en ese segundo lugar que todavía ocupa Ricardo Anaya. En respuesta, Ricardo Anaya ha dicho que José Antonio Meade es cómplice de los desvíos millonarios de Rosario Robles cuando fue titular de esa dependencia, precisamente cuando la sustituyó a ella, y que se descubrieron contratos millonarios con diversas universidades del país, 3 de ellas con la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, en donde se triangularon también recursos importantes por el orden de 2.500 millones de pesos. Y que cuando José Antonio Meade llegó, no investigó, convirtiéndose en cómplice de estos desvíos millonarios de Rosario Robles, que tenía en el señor Cebadúa, su operador triangulador de los recursos económicos de esta dependencia federal, que hoy saltan a la vista a través de las observaciones que le hizo la Auditoría Superior de la Federación a la gestión que involucra al candidato presidencial del PRI, José Antonio Meade, en complicidad, o al menos hacerse de la vista gorda, hacerse de la vista pues omisa, para permitir lo que hizo Rosario Robles, y se convirtió prácticamente en el cómplice de los desvíos multimillonarios de la Sedesol Federal. 3 contratos nada más, pero existen 13 convenios con universidades del país, 3 con la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, donde se habla de más de 2.500 millones de pesos. Convenios que generaron una enorme riqueza, y que José Antonio Meade no tocó, no respondió a las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación, y que hacen presumir, o hay el presunto desvíos millonarios de esta dependencia federal, y José Antonio Meade permitió todo esto. Así que dimes y diretes entre ambos candidatos han surgido a la luz pública. Lo último que se tiene de Ricardo Anaya es que ha dicho y planteó
que si el 5% de lo que le inventa el PRI sobre que realizó lavado de dinero es cierto, ¿por qué no proceden en su contra? ¿O por qué no proceden en mi contra? Dice Ricardo Anaya, que procedan en contra mía si tienen las pruebas suficientes, que proceda la PGR y que proceda el Servicio de Administración Tributaria. Aquí estoy. Saben dónde encontrarme, saben dónde vivo, me siguen todo el santo día con los vehículos del CISEN. Dijo en la sede nacional del PAN, insistió que no proceden porque las imputaciones en su contra son mentiras. Rechazó que se haya negado a declarar cuando fue a la PGR a presentar un escrito. Así están las cosas, amigos cibernautas, entre estos personajes que luchan por el segundo lugar en las encuestas nacionales. Y mientras tanto, Andrés Manuel López Obrador ni se acongoja ni suda que se peleen el PRI y el PAN, mientras parece ser en esta lucha el más beneficiado sigue siendo Andrés Manuel López Obrador. Tal como sucedió en el año 2006, donde las encuestas favorecían a el señor Andrés Manuel López Obrador. Pero en aquella ocasión, Felipe Calderón Hinojosa tuvo que pedir la ayuda de Enrique Peña Nieto, quien era gobernador del Estado de México, con aproximadamente 10 meses como gobernador. Ahí pactaron la entrega de más de 200,000 votos que al final de cuentas salieron del Estado de México y que hicieron la diferencia en aquella elección en la que ganó Felipe Calderón Hinojosa. Ahí también se pactó que en caso de ganar, como así sucedió, Felipe Calderón Hinojosa le devolvería el favor, tal y como sucedió en el año 2012, donde Enrique Peña Nieto se alzó con el triunfo electoral. Antes bien, Felipe Calderón empleó a Josefina Vázquez Mota como pues una persona que no contaba con su apoyo, aunque esto lo declaró en repetidas ocasiones que era todo lo contrario. Lo cierto es que Felipe Calderón Hinojosa en el año 2012 ayudó a Enrique Peña Nieto a llegar a la presidencia de la República. Pero hoy las circunstancias, aunque son las mismas, el escenario es lo mismo, tal parece que no existe alguien que le haga ver tanto al PRI como al PAN que la lucha que se desata entre ellos puede terminar de favorecer a Andrés Manuel López Obrador. Y por otro lado, se habla también que con un segundo lugar, Enrique Peña Nieto es capaz de negociar con su primo, Alfredo del Mazo, gobernador del Estado de México, para que con una mínima diferencia, con un segundo lugar, José Antonio Meade pueda llevarlo al triunfo electoral de este año, amigos cibernautas. Así están las cosas en una lucha fratricida, podríamos llamarle así, entre el PRI y el PAN, en donde hasta el día de hoy el más favorecido sigue siendo Andrés Manuel López Obrador, que encabeza todas las encuestas nacionales que pues lo hacen ser prácticamente el próximo presidente de la República, si antes Ricardo Anaya, José Antonio Meade y los operadores políticos del presidente de la República no buscan otra estrategia para acortar la enorme diferencia que existe de aproximadamente entre 8 y 10 puntos entre el primero y el segundo lugar rumbo a la presidencia de la República, amigos cibernautas. Así están las cosas el día de hoy, amigos cibernautas. Hacemos una breve pausa y regresamos inmediatamente. No se vayan. NP Noticias. NP Noticias. De Coatzacoalcos para el mundo.
Pues bien, amigos, ya estamos de regreso. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. De verdad, muchísimas gracias, amigos cibernautas. Nos da muchísimo gusto estar con ustedes. Es un placer estar con ustedes aquí en esta emisión de NP Noticias de la tarde. Siempre con el gusto, amigos cibernautas, de platicar aquí, de que ustedes nos escuchen, nos vean lo que platicamos, lo que decimos, lo que sucede alrededor de la política, de lo que está sucediendo sobre todo ahorita en estos momentos tan, pues digamos, álgidos, calientes, políticamente hablando. Aquí en el estado de Veracruz también sopla el viento. Cuitláhuac García, quien es el candidato de Morena, el partido que también lleva como candidato a Andrés Manuel López Obrador. Cuitláhuac García es el candidato a la gubernatura del estado de Veracruz. Aquí en nuestro Veracruz señala y dice varias cosas del actual gobernante que mantienen pues los focos rojos prendidos en esta campaña. El candidato de Morena alertó que en los comicios del presente año se enfrentan a una elección de estado con un gobernador muy perverso que es capaz de apoyar al PRI con tal de que le permitan que su hijo Miguel Ángel Yunes Linares sea el próximo mandatario. Ya hemos visto las encuestas que han salido también ubican como uno de los peores gobiernos de Miguel Ángel Yunes Linares. 7 de cada 10 personas reprueban la forma de gobierno de don Miguel Ángel Yunes Linares, que para empezar le ha quedado muy mal al pueblo. Ni ha devuelto la seguridad, no hay crecimiento económico, no hay empleo. Y bajo esas condiciones trata de imponer a su hijo Miguel Ángel Yunes Márquez como el próximo gobernador del estado. La gran mayoría de los ciudadanos veracruzanos rechazan esta forma de gobierno que trata o busca implementar Miguel Ángel Yunes Linares. De verdad se lo digo, creo que no es bueno para la democracia. Así como criticamos agriamente lo que sucedió allá en Chihuahua, en Coahuila, si no mal recuerdo, donde Humberto Moreira dejó a su hermano Rubén Moreira como gobernador, pues así rechazamos esto, que a todas luces pareciera ser que los cargos públicos son hereditarios y que los familiares, hijos y hermanos son los que suceden en el trono a los emperadores o a los reyes, y esto en una democracia no es bien visto. Desgraciadamente Miguel Ángel Yunes Linares cayó en los mismos errores que tanto criticó y hoy busca perpetuarse en el poder a través de su hijo Miguel Ángel Yunes Márquez. Miguel Ángel Yunes Márquez cada día sigue cayendo en las encuestas y esto pues ha encendido los focos rojos para que su papá recorra en una maratónica de locura todo el estado de Veracruz buscando levantar las encuestas que hoy lo mantienen por debajo de Morena y por debajo del PRI de Pepe Yunes Zorrilla. Cuitláhuac García, diputado federal con licencia, candidato a gobernador de este estado, dijo que con un Yunes muy perverso, a un gobernador muy perverso que quiere imponer a su hijo y va a usar todos los recursos para esto. Recursos económicos, desde luego, ¿no?
Yunes es tan perverso que si le dicen que apoye a mí, el candidato presidencial del PRI, lo va a hacer con tal de salvar al hijo, y por ahí va, dijo Cuitláhuac García. Como ejemplo puso que a Yunes le aumentaron en un 300% los recursos para la Secretaría de Desarrollo Social Estatal, y con el aval del gobierno federal le dieron préstamos, mientras que al candidato el PRI José Yunes Zorrilla dijo opera sin recursos. De ese tamaño lo que dice Cuitláhuac García. Bueno, y hablando de recursos, usted sabe que el gobierno del estado pues tiene una enorme deuda que ha señalado la Auditoría Superior de la Federación, y le ha pedido al gobernador del estado que esos recursos deben de ser reingresados, reintegrados o devueltos, como usted le quiera llamar, a las arcas de la federación. El economista e investigador de la Universidad Veracruzana, Rafael Arias Hernández, aseguró que el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares tiene que respetar el Estado de Derecho y pagar los 61 mil millones de pesos que le exige la federación. En entrevista dijo que si bien es elogiable que cuide la lana y que no pague tan fácilmente, lo cierto es que tiene que respetar lo que piden las instituciones, ya que no hay de otra. Hace unos días, Miguel Ángel Yunes Linares dijo que no había capacidad financiera para asumir tal compromiso y que no tenían los suficientes recursos para pagar lo que fue desviado por Fidel Herrera Beltrán y por Javier Duarte de Ochoa. Y hoy pues ha salido que Rafael Arias Hernández, un respetable académico, investigador de la Universidad Veracruzana, dice que Miguel Ángel Yunes Linares tiene que respetar el Estado de Derecho y tendrá que devolver el dinero. No hay de otra. Consideró que el mandatario veracruzano lo que tiene que negociar es alguna otra forma de subsidio o de posposición de este recurso. Consideró que el gobierno del estado es una institución que acarrea compromisos, deberes y obligaciones no solo del presente sino del pasado. Hay que recordar, repito, que en días pasados la Auditoría Superior de la Federación solicitó el reembolso de los 61 mil millones de pesos desviados, por no decir robados, de la administración o durante la administración de Javier Duarte de Ochoa, amigos cibernautas. Así están las cosas en este estado de Veracruz, donde Miguel Ángel Yunes Linares se pasa el Estado de Derecho y a las instituciones por el arco del triunfo y guarda el cuchinito, el marranito para la campaña de su hijito Miguel Ángel Yunes Márquez. Vaya situación la que atravesamos con esta tercia de malos gobernantes que se ha tenido en Veracruz. Los 3 últimos gobernantes, de verdad, ha sido una tragedia, una tras otra, lo que vivimos. Vamos de mal en peor, amigos cibernautas. Hacemos una breve pausa y regresamos inmediatamente en la recta final de nuestro programa. No se vayan. NP Noticias, de Coatzacoalcos para el mundo.
Pues bien, amigos, ya estamos en la recta final de nuestro programa. Gracias por continuar con nosotros. Gracias, ya en la recta final. Oiga, aquí en Coatzacoalcos, Veracruz, ya ve que tuvimos unos desastres naturales el año pasado, donde pues estos sismos, estos movimientos sísmicos que bien, nos amigos, llevaron a que muchos hogares quedaran en malas condiciones, quedaran pues destruidos. El alcalde de Coatzacoalcos, Víctor Manuel Carranza Rosaldo, dice que hasta la fecha siguen sin aterrizar los fondos o el Fondo Nacional de Desastres Naturales, luego de la declaratoria hecha el año pasado tras los sismos de septiembre, en que 69 casas fueron afectadas y hasta el momento no han recibido apoyo. 31 casas fueron ubicadas en la colonia Peloteros, 27 en la San Silverio, 10 en la Divina Providencia, una en la colonia Independencia, 69 casas en total. Dijo el alcalde que pues esto no ha llegado, no ha aterrizado, y en cuanto a la posible donación de la Reserva Territorial du Port Ostión para desarrollar viviendas que haría el gobierno estatal una vez que el asunto jurídico en que están se resuelva, el alcalde de esta ciudad de Coatzacoalcos, Veracruz, indicó que es una buena labor que podría regularizar a quienes no tienen un terreno e incluso a los afectados de los últimos movimientos sísmicos. Creo que es una buena labor, dijo el alcalde, e independientemente de lo que hay que realizar en todas las zonas que están ahí sin un título de propiedad, también da la oportunidad de ocuparlas legalmente. Invivienda efectivamente tiene terrenos. Yo le comenté, dice el alcalde, al gobernador Miguel Ángel Yunes, que a través de esto podemos darle esa fortaleza a quienes perdieron viviendas, y si entra Infonavit, aparte del Fonden, para poder ayudarlos, mejor. Es lo que dijo ayer el alcalde cuando señala que aún no aterrizan los recursos del Fondo de Desastres Nacionales. Y bueno, ante la cercanía ya pues de las elecciones o ya de donde prácticamente arrancarán las campañas, la Sedesol del estado de Veracruz acelera la entrega de despensas. Este programa estatal que comienza, o que dice Veracruz comienza contigo, fue ayer repartido. Y bueno, usted debe de saber que a partir del 29 de marzo entra la veda electoral. Y antes de que esto suceda, la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Veracruz entregará entre 30 y 40 mil paquetes alimentarios. Ante la situación que prevalece en el Estado, en la que el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares pues se ha dado cuenta que no cuenta con todo el respaldo de los ciudadanos de Veracruz, que han visto en su gobierno pues una falta de gobernabilidad, acelera a marchas forzadas la entrega de estas despensas alimentarias, y bueno, lo hace a paso veloz, a paso acelerado. Antes de que llegue la veda electoral, pretende repartir lo más que se pueda para tratar de ganar la lástima de los electores veracruzanos que ven un fracaso de su gobierno. Miguel Ángel Yunes Linares opera a través de la Secretaría de Desarrollo Social todos los programas habidos y por haber, con tal de jalar la intención del voto a favor de su hijo Miguel Ángel Yunes Márquez. Y empleados de la Sedesol aquí en Coatzacoalcos pues aceleran la entrega de estas despensas
para que no se les quede y llegue a más familias, y desde luego con la intención de posicionarse el gobernador en el ánimo de un decepcionado pueblo veracruzano. Acelera pues el paso Miguel Ángel Yunes Linares para tratar de ganar la siguiente elección a través de los programas sociales con los que lucra activamente el día de hoy a marchas forzadas, amigos cibernautas. Bueno, pues hemos llegado a la parte final de nuestro programa. Gracias por habernos acompañado aquí en NP Noticias de la tarde. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias por escucharnos. Gracias por vernos. Nos vamos a ver, si Dios lo permite, el día de mañana. Que tengan ustedes una excelente tarde, un excelente miércoles. Hasta pronto. Ya estás informado con NP Noticias. Te invitamos a seguir nuestras próximas emisiones. NP Noticias, de Coatzacoalcos para el mundo.